Tan especial. Hoy tenemos, como ustedes saben, a Víctor Savere y Theodore Kahn, investigadores de desarrollo que vienen trabajando en la Secretaría Técnica de una misión anticorrupción. Es una idea pues, que venimos desarrollando en la institución desde hace varios tiempos, hace tal vez 2 o 3 años. Arrancamos con un libro que se publicó sobre diferentes temas y creíamos que era oportuno retomar el tema, por supuesto, por la importancia de la coyuntura, el tema tan estructural, y tratar de organizar una serie de ideas en diferentes ámbitos que Víctor y Theodore les van a contar en detalle, con recomendaciones muy concretas, puntuales, para avanzar en materia de pues, el combate contra la corrupción. Esta es una misión, digamos, de expertos que han venido trabajando en estos temas desde hace bastante tiempo. Ahí Víctor les va a contar y Theo les van a contar los detalles. Dar una retroalimentación sobre las recomendaciones que les vamos a contar y por supuesto pues para construir sobre un tema que es realmente fundamental hacia adelante en la competitividad, el crecimiento y por supuesto en la certidumbre que es fundamental para poder generar condiciones de inversión y desarrollo económico. Así que pues sin más, Víctor y Theodore, adelante. Muchas gracias, Luis Fernando, y gracias a todos por participar hoy. Venimos trabajando en este borrador de recomendaciones que van a ver hoy desde enero de este año. Es un borrador, hoy no está el documento definitivo, ninguna de las cosas que vamos a presentar hoy es la versión definitiva. Queremos presentarles con especial énfasis los temas de operación del Estado, más que el sistema electoral y de justicia, organismos de control, para recibir comentarios de ustedes. Como les contó Luis Fernando, hemos producido una serie grande de documentos en FEDesarrollo, son cerca de 20 documentos, 2 libros en los últimos años, y el nivel de incidencia de las recomendaciones de estos documentos ha sido muy bajo. Entonces, estamos haciendo un inventario de las principales recomendaciones producto de las investigaciones de FEDesarrollo, de la Universidad de los Andes, de Justicia, de Transparencia por Colombia, para tener un panorama muy claro de lo que hay que hacer en el país. Al final les vamos a mostrar cuál es el tablero de las recomendaciones y cómo se ve la priorización de ellas. ¿Quiénes participan de la misión? En este momento tenemos a Vivian Newman de Justicia, a Alejandra Barrios de la MOE, a Andrés Hernández de Transparencia por Colombia, Pablo Querubín de NYU, Luis Fernando Mejía, Elizabeth Ungar. De los Andes hay 3 profesoras, Catalina Botero, La Paca Zuleta y Mónica Pachón, y nos ha acompañado Luis Jorge Garay también. Entonces, con estas personas hemos venido revisando el borrador de las recomendaciones. Hoy estamos llegando a acuerdos sobre los contenidos ya a nivel institucional, y pues cualquiera de ustedes que esté interesado en apoyar estas recomendaciones, firmar, endosar a nivel personal o institucional, estamos muy interesados en tener ese apoyo durante el mes de agosto. A final del mes de agosto queremos hacer públicas estas recomendaciones. Vamos a comenzar entonces la presentación contándoles sobre cuál es el marco lógico con el cual estamos trabajando, y esto lo va a presentar Theodore Kahn. Bueno, gracias, Víctor. ¿Puedes darle clic, Víctor, otra vez para pasar? Listo, ahí. Bueno, entonces, para empezar, rápidamente presentando este marco lógico, que es básicamente pues, el diagnóstico general que hemos hecho al problema de corrupción en el país. Y pues para decir que, pues en términos generales, consideramos que las manifestaciones más graves de la corrupción reflejan la capacidad de intereses privados para capturar la política y el Estado. Y nos hemos enfocado en 3 grupos de actores que consideramos los impulsores de esos procesos de captura, y que son las redes clientelistas entre el sector público y privado, los grandes intereses económicos y los grupos ilícitos y criminales. Y esos procesos de captura pues generan una especie de ciclo vicioso de corrupción que manifiestan en esos 3 áreas que se ven allí en el lado derecho, que son un sistema electoral pues capturado por intereses particulares, una operación del Estado que crea beneficios y rentas privadas a través principalmente de la compra pública, el empleo público y el proceso de formulación e implementación de regulaciones y políticas públicas, y finalmente un sistema de justicia y organismos de control que generan impunidad. Pues, y
claramente existe pues, una relación, pues, digamos, estrecha entre estas áreas, en donde la captura del sistema electoral pues es lo que lleva a una situación en donde se abusen las funciones del Estado para generar esas rentas privadas y también facilita la captura del sistema de justicia y control. En ese sentido, consideramos que existe pues, una falta pues, de separación adecuada de poderes, pues que es un factor que facilita esto, que hace que la captura de la política se traduzca, por ejemplo, en incidencias sobre el funcionamiento de la justicia y los órganos de control. Luego, pues existen una serie de deficiencias institucionales que también permiten esos procesos de captura. Y esos pues, se puede concebir como pues, vacíos institucionales, por un lado, pues también en muchos casos se tratan de brechas de enforcement de normas existentes y también pueden haber ejemplos de controles excesivos que pueden también crear incentivos perversos que favorecen la corrupción. Entonces, pues, como van a ver, la mayoría de las recomendaciones pues, van orientadas a reducir las posibilidades de captura en estos 5 áreas, pero también hemos identificado 2 condiciones pues, más estructurales y que son transversales pues, a todas las manifestaciones de corrupción en el país, y que son esos 2 que se ven al lado izquierda del diagrama. Primero, la presencia de economías ilegales, que tiene que ver con, obviamente, la presencia de crimen organizado y narcotráfico, y también el lavado de activos. Y en segundo lugar, existen barreras al control ciudadano de la corrupción y una cultura permisiva que tiene que ver con factores con el acceso limitado a la información, pues un tono de violencia que desincentiva la denuncia de la corrupción y valores culturales permisivos con la corrupción. Entonces también, como van a ver, tenemos unas recomendaciones que van orientadas a abordar estas condiciones transversales. Y ya le paso la palabra a Víctor. De forma diagnóstica les vamos a presentar cuáles fueron los principales problemas generales y específicos identificados para las áreas que estamos revisando en la misión, y luego vamos a pasar a revisar el borrador de recomendaciones. En primer lugar, sobre el sistema electoral y político, creemos que hay 3 problemas generales. Uno es la ausencia de autonomía y capacidad para las investigaciones en las violaciones al Código Electoral, caracterizado por 2 problemas específicos. En primer lugar, la falta de autonomía política del Consejo Nacional Electoral frente a las entidades que investiga, pues como saben, los estados son delegados de los partidos políticos y elegidos por el Congreso. Y en segundo lugar, no solamente una falta de autonomía política, sino una incapacidad administrativa para adelantar las investigaciones. No hay autonomía presupuestal y en términos de talento humano por parte del CNE, depende totalmente de la registraduría. Hay un segundo problema general y es la falta de transparencia y unos recursos públicos insuficientes para la financiación de las campañas. En Colombia, sobre todo en las campañas al Congreso y las campañas locales, hay una dependencia muy grande de recursos privados. En Colombia solamente el 30% de la financiación de las campañas es pública, el promedio de la OECD es 70%, entonces estamos muy por debajo del promedio de la OECD, también para los países de referencia de América Latina. Un siguiente problema específico es la falta de transparencia en el manejo de los recursos en ingresos y gastos de las campañas y partidos. Hay un subreporte de los gastos y en general una violación de los topes de gasto en el país. Un tercer problema general es la excesiva competencia interna en los partidos y una debilidad por las opciones de inscripciones independientes a campañas. Este es un problema muy diagnosticado por la ciencia política en el país, y es Colombia es un país atípico en que tiene un Senado con una circunscripción nacional y los partidos por dentro generan una competencia que aumenta los costos promedio de las campañas políticas. Y finalmente, en Colombia no solamente tenemos un número muy alto de candidatos independientes, sino que ese número ha venido creciendo y se ha vuelto la forma prevalente de inscripciones a las campañas presidenciales y a las campañas locales. En cuanto a la justicia y los organismos de control, vemos 3 problemas generales.
El primero es un riesgo de corrupción en el sistema de justicia y organismos de control caracterizado por 4 problemas específicos. El primero es la falta de autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. El segundo, la conformación de redes de corrupción al interior y exterior de la rama judicial y los organismos de control. El tercero es la falta de transparencia, un acceso de información limitado que se justifica muchas veces en la independencia judicial. Y finalmente, algo que Mauricio García ha caracterizado como la mercantilización de la profesión jurídica, que es valores rentistas en el ejercicio de la profesión muy específicos del derecho en el país. Un siguiente problema general es la falta de efectividad y eficiencia en las investigaciones contra la corrupción. Tenemos una aproximación a las investigaciones, sobre todo a las penales, digamos, anacrónico, en el sentido de que son aproximaciones de investigación caso por caso, cuando estas investigaciones deberían tener una aproximación a partir de redes, un uso eficiente de análisis de datos e información de contexto, y adicionalmente una coordinación insuficiente con entidades clave como la UIAF para el lavado de activos o la DIAN para la capacidad patrimonial de hacer gastos que las personas no pueden hacer, por ejemplo, en gastos de campañas. Un sexto problema específico es la ausencia de priorización de regiones críticas. La Fiscalía ha avanzado algo en los últimos años, pero de las revisiones que hemos hecho en entrevistas y la revisión de la Fiscalía es muy básico el avance que ha tenido el país en poder priorizar. Ustedes saben que todas las investigaciones en Colombia tienen que resultar en una investigación, todas las denuncias tienen que resultar en investigación, y eso hace pues que sea muy amplio el ejercicio de las investigaciones y no se priorice en las regiones los sectores críticos. Y finalmente, un tercer problema general es que tenemos incentivos perversos por un diseño no óptimo, duplicidad de funciones y controles excesivos en los organismos de control. La Procuraduría tiene redundancia de funciones con otras entidades, por ejemplo, en derechos humanos con la Defensoría del Pueblo, y genera controles excesivos en la administración pública. En cuanto a las sanciones fiscales, las investigaciones fiscales, hay un inadecuado funcionamiento de las contralorías territoriales y hay pocas garantías en las sanciones fiscales porque no hay una separación de la investigación y la sanción dentro de la Contraloría. Y finalmente, esto ha resultado en una posible selección adversa e incentivos perversos de los cargos públicos por la actuación de los organismos de control. En cuanto a la operación del Estado, los 3 temas que revisamos son, primero, compra pública. En compra pública hay un primer problema general y es la falta de transparencia y competencia del sistema de compra pública. Hay un abuso de los regímenes especiales, más del 50% de la contratación está hecha a través de regímenes especiales y no por la ley 80. Y también se abusa de la contratación no competitiva. La contratación directa o en general la contratación no competitiva es la mayoría de la contratación en el país. Tenemos un número muy alto de contratos con adiciones y modificaciones, que es un punto sensible y de riesgo alto en el proceso de contratación. Un siguiente problema general es la captura e influencia indebida de la política en las entidades del gobierno nacional y territorial al momento de contratar, caracterizado por 2 problemas específicos. Uno, un riesgo promedio alto en el gobierno nacional. En las investigaciones que hemos hecho en FEDesarrollo se encuentra que el riesgo de corrupción de las entidades del gobierno nacional es alto, sobre todo por las entidades descentralizadas a los ministerios. Cuando uno mira las entidades de la cola de mayor riesgo, se ha encontrado que son entidades territoriales, donde hay una captura en redes de contratación, hay un riesgo extremo en algunas regiones del país que sigue ciclos electorales. Finalmente, en cuanto a compra pública, hay una falta de capacidad en las entidades para adelantar los procesos de contratación e insuficiente coordinación. Tenemos un talento humano totalmente conformado por abogados que dificulta hacer estudios de mercado, estudios previos y una gestión contractual moderna, como se hace en otros países de referencia a la OECD. Y finalmente, hay una falta de integración de los sistemas de información y una inadecuada coordinación interinstitucional. El SECOP2 avanza bastante en el manejo y la integración de información. El CIF para pagos no está integrado al SECOP2 y eso no se prevé hacer por ahora. Entonces tenemos riesgos de corrupción al momento de autorizar los pagos, por ejemplo. En cuanto a empleo público, vemos un problema general y es la politización de los contratos de prestación de servicios y los cargos provisionales, con una tendencia creciente en el uso de la figura en el sector público y una debilidad en la política de talento humano en el Estado colombiano. En primer lugar, hay una proporción estructuralmente alta de los contratos de prestación de servicios. En los últimos años ha sido cerca del 70% de la gente que se vincula en un año en el sector público lo hace por prestación de servicios. Se sigue un comportamiento clientelista marcado por cambios
electorales en el país en los contratos de prestación de servicio. Y finalmente, hay una ausencia de políticas claras y eficientes de la gestión del talento humano. Hay una desarticulación de la política de planta y los contratos de prestación de servicio. La política la maneja la función pública, los contratos de prestación de servicio, la política la maneja Colombia Compra Eficiente, y no hay una integración de la política en estas dos áreas, ni hay una ausencia general estratégica de la política de desempeño, de análisis salariales y de vinculación. En cuanto a la formulación e implementación de políticas públicas, vemos dos problemas generales. El primero es una incidencia indebida de intereses particulares en la formulación de regulación y políticas públicas. Y ahí hay 5 problemas que desarrollamos durante la misión. El primero es la falta de regulación del cabildeo, vacíos en la regulación de conflictos de interés y régimen de declaración de bienes e intereses, una falta de transparencia en el proceso legislativo, el riesgo de captura por falta de independencia de la superintendencia y las agencias reguladoras, y un riesgo de corrupción en la regulación del uso del suelo por cambios de uso de suelo. Y finalmente, hay un abuso en la implementación de los programas de política pública para beneficios electorales. El primero es el riesgo de corrupción en el presupuesto regionalizado y no regionalizado, es decir, los cupos indicativos. Y finalmente, el clientelismo en la forma en la que se otorgan subsidios y servicios del Estado. Entonces, esto resulta en las líneas de recomendaciones que les vamos a presentar. Vamos a ir muy por encima en las del sistema político y electoral y de justicia y control, y nos vamos a concentrar más en las de operación del Estado y en las transversales. Sobre el sistema electoral y político, se proponen 6 cosas. La primera es modificar la forma en la que se nomina y eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que parta de una convocatoria pública con un comité que hace conformado por sorteo de algunas entidades, y este comité evalúa y propone al CNE para que elija por cooptación a sus nuevos miembros. También se propone mejorar la capacidad del CNE, dándole autonomía administrativa y con talento humano propio y con presupuesto propio frente a la registraduría. Se propone aumentar el financiamiento público de las campañas, invertir la relación de 30-70, 70-30, que impacta sobre todo en las elecciones locales y a Congreso, y aumentar la financiación indirecta a campañas, en transporte, costos de publicidad, y sobre todo hacerlo a través de anticipos. En cuanto a la transparencia de ingresos y gastos de campaña, se propone integrar los sistemas de cuentas claras de reporte de gastos con el SECOP y con información de la UIAF y de CIF para verificar la capacidad de aporte de las personas. Hoy la principal fuente de financiación de las campañas es la declaración, son los ingresos propios de los candidatos, pero no hay una verificación de que efectivamente puedan hacer esos aportes. Entonces creemos que sobre todo a través de los sistemas de información que se puede mejorar esa transparencia de ingresos y gastos. Hacer un tránsito gradual a las listas cerradas. Se viene proponiendo hace años tener en el Senado unas listas cerradas. La propuesta que estamos haciendo es comenzar con un esquema de transición en las próximas elecciones, o sea, 2026, con 5 puestos fijos, y luego ir aumentando ese número en las siguientes elecciones hasta llegar a listas totalmente cerradas en los cuerpos plurinominales. Y finalmente, mejorar la regulación de las candidaturas independientes para que no haya un incentivo a gastar más o tener más tiempos con recolección de firmas, que haya las mismas obligaciones para las candidaturas independientes en el momento de recolección de firmas que al momento de la campaña política. En cuanto a la justicia y organismos de control, lo separamos en organismos de control y rama judicial. Se hacen 10 recomendaciones. La primera es sobre la autonomía del fiscal, el contralor y el procurador, y es aumentar las inhabilidades de los 3, que no se puedan presentar a cargos de elección popular, que no se puedan presentar al otro organismo de control durante 10 años. Prohibir que se postulen directamente de cargos en el Ejecutivo. No podemos tener ministros que se postulan inmediatamente los 3 años siguientes a fiscal, contralor y procurador, y que mejore mucho las condiciones de declaración de inhabilidades al momento de postulación, que la postulación en todos los casos surta un proceso de convocatoria pública evaluado por las mejores universidades del país, y que no se cambiaría la forma de elección, lo seguiría haciendo el Congreso de la República, pero con unos procesos de declaración de conflictos de interés mucho más claro, con una convocatoria pública administrada por las mejores universidades del país y con unas inhabilidades más fuertes. También proponemos extender los tiempos del
del Contralor y el Procurador para homologarlo a prácticas internacionales y evitar así que coincidan los periodos políticos con los periodos del fiscal y el Contralor y el Procurador. En segundo lugar, mejorar las técnicas de investigación contra la corrupción. Hay mucho que se puede hacer en términos de análisis de datos que no estamos haciendo en el país, y esto pues debería ser liderado por la Fiscalía, pero también integrando a la Contraloría, la Procuraduría, la UIAF y la DIAN. Se deberían focalizar las investigaciones, coordinando las 3 entidades de control, las áreas y regiones más críticas. Se deberían concentrar las funciones de la Procuraduría en las investigaciones contra la corrupción y eliminar sus funciones en otras áreas, delegando en la Defensoría del Pueblo las funciones de defensa de derechos humanos, en la Oficina de Control Interno las faltas leves, que en muy pocos casos terminan en sanciones, y revertir la propuesta, la modificación que tuvo como juez disciplinario la Procuraduría en la reforma de este año. Sobre la Contraloría se propone, 1, la supresión de las Contralorías territoriales y 2, separar el rol de auditor del rol de juez fiscal, fortaleciendo el rol de auditor, y en caso de que haya evidencia de faltas penales, se enviaría a la Fiscalía, en caso de que haya faltas disciplinarias a la Procuraduría, en caso de que haya faltas fiscales se presentaría ante un juez de la República. En cuanto a las garantías para los funcionarios públicos, proponemos, 1, una autorregulación de la forma en la que se comunican las aperturas de procesos de investigación, y también garantizar pólizas para las investigaciones de responsabilidad fiscal y disciplinaria. En los últimos 2 años ha habido muchos problemas para la firma de las pólizas de los funcionarios públicos. Sobre la rama judicial, se propone, 1, fortalecer la independencia política de las altas cortes, también aumentando las inhabilidades, incompatibilidades de los magistrados, evitar el clientelismo en los nombramientos y la captura de jueces y otros funcionarios de la rama, haciendo más transparente la rendición de cuentas de la rama judicial y fortaleciendo la ética profesional y calidad de la educación jurídica. Con el examen de salida de derecho se va a comenzar a hacer en el país, lo va a hacer el Consejo Superior de la Judicatura. Creemos que eso lo tiene que hacer con asistencia del ICFES, y también mejorar las condiciones para que se otorguen registros calificados de las profesiones, de las carreras de derecho. Sobre compra pública, se proponen 6 cosas, vamos a entrar en detalle sobre estas 6. Limitar el abuso de la contratación especial y las causales no competitivas, regular las adiciones y modificaciones de los contratos, fortalecer los controles en la contratación a nivel nacional, combatir redes de corrupción en la contratación en las regiones del país, fortalecer el talento humano en contratación y mejorar la calidad y registro de la información. Ya les voy a mostrar el detalle de cada una de estas recomendaciones. En cuanto a empleo público, se propone, primero, la transición de prestación de servicios a planta. También les voy a mostrar esta recomendación, el fortalecimiento del servicio civil. Y en cuanto a formulación e implementación de regulación y política pública, proponemos, 1, regular el cabildeo, fortalecer el seguimiento y control a la declaración de patrimonio y conflictos de interés, digitalizar el proceso legislativo como se ha hecho en otros países, incluido Chile y Brasil, fortalecer la independencia de las superintendencias, modificar la regulación sobre cambios de uso del suelo, mejorar la transparencia presupuestaria y la autonomía legislativa, y finalmente evitar el clientelismo en la asignación de subsidios. Luego de todas estas recomendaciones sobre las líneas que estamos viendo del marco lógico, han surgido unos temas transversales asociados a las condiciones transversales, y son estas 7. Primero, mejorar las restricciones sobre el uso del efectivo y la responsabilidad de la declaración tributaria, reducir los riesgos frente a las exenciones tributarias del Código Tributario, mejorar los estándares de lucha contra la corrupción en el sector privado, fortalecer la cultura y educación de la legalidad y valoración de lo público, promover la denuncia de la corrupción, difundir de forma sistematizada la información y finalmente hacer una evaluación del impacto de los organismos de control en la lucha contra la corrupción. Entonces voy a omitir entrar en detalle de las recomendaciones políticas y judiciales, las hemos presentado bastante, y queremos aprovechar este espacio para hablar sobre todo de los siguientes temas. Entonces, de compra pública, la primera recomendación es limitar el abuso de la contratación especial y de las causales no competitivas. Se propone, primero, limitar la posibilidad de tener nuevos esquemas especiales de contratación. Ustedes saben que la ley permite la creación de nuevos esquemas de contratación. Normalmente los planes de desarrollo crean nuevos regímenes especiales. Creemos que eso tiene que ser restringido y comenzar un proceso de transición hacia la ley 80, comenzando por aquellos sectores con mayor impacto, que son educación, salud, defensa y obra pública, en un mandato
ya sea para unificar la ley 80 o para que los estatutos de contratación especial sigan de forma más clara los principios de la ley 80. Segundo, definir claramente cuáles son las causales de contratación directa. Hoy es muy amplio las posibilidades de tener contratación directa. Les recuerdo que son, por ejemplo, los contratos con los bancos, la urgencia manifiesta, servicios personales, cuando no hay pluralidad de oferentes, y esto da demasiada discrecionalidad a las entidades cuando hacer contratación directa. Establecer formas diferenciadas de contratación para la prestación de servicios y de servicios de apoyo a la gestión. Y finalmente, evitar que a través de contratos interadministrativos se haga contratación que no cumpla con los lineamientos de la ley 80. Hoy, pues, a través de contratación directa, por ejemplo, con universidades o con entidades descentralizadas, se pueden tener regímenes privados de contratación y de esta forma no cumplir con los lineamientos, con los principios de ley 80. Lo segundo, regular las adiciones y modificaciones a los contratos. Hoy hay un número muy alto de adiciones y modificaciones de contratos, pero la mayoría son en contratos recurrentes, por ejemplo, arrendamiento y conectividad que se hacen al principio del año. Eso llena, cuando uno comienza a hacer análisis de los contratos con adiciones y modificaciones, siendo uno Fedesarrollo o entidades que analizan los contratos, o organismos de control, ahí vemos mucho ruido en torno a lo que son modificaciones y adiciones, pero son contratos que deberían tener sin vigencias futuras la posibilidad de tener vigencias superiores a un año. Ustedes saben que la autorización de vigencia futura en entidades territoriales pues, implica una negociación con el Consejo, que es en muchos casos complicada. Entonces se propone que cuando sean recurrentes, con montos estables, se puedan hacer contratos que son gastos de funcionamiento que superen la vigencia. Y sobre esos contratos remanentes, que efectivamente sean modificaciones o adiciones de contratos, que haya una mejor supervisión, tanto de los organismos de control como de las entidades mismas. La tercera recomendación es fortalecer los controles en la contratación del gobierno nacional. Aquí proponemos, primero, definir como una función de Colombia Compro eficiente, monitorear los indicadores de riesgos en entidades del gobierno nacional a través de análisis de datos, generando alertas de riesgo para el propio gobierno nacional y haciendo recomendaciones sobre planes de mejora o reportes a los organismos de control. Y en segundo lugar, reducir la discrecionalidad de los nombramientos de directivos en entidades que son ejecutoras adscritas al gobierno nacional, como las entidades financieras públicas, empresas industriales y comerciales del Estado, el SENA, el ICBF, agencias del gobierno nacional, mejorando el gobierno corporativo con juntas independientes, algo que se ha avanzado con el lineamiento SOC de los últimos años, pero que aún tiene un espacio muy grande de mejora, y fortaleciendo el proceso de postulación para los directivos y miembros de juntas. La cuarta recomendación es combatir las redes de corrupción en la contratación de las regiones del país. Aquí se propone, en primer lugar, hacer investigaciones con perspectiva de red. Eso es algo que ha analizado mucho Luis Jorge Garay en los últimos años, que muestra, por ejemplo, en el caso de Córdoba, cómo hay una persistencia muy grande de las redes y la supresión de una sola persona dentro de la red no modifica el comportamiento de la red. Entonces tiene que haber una investigación con perspectiva de red que coordine el trabajo de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la UIAF, y permita la agregación de procesos penales cuando se encuentren conductas como estas. En segundo lugar, el gobierno nacional tiene muchos esquemas de supervisión a los recursos de regalías y del SGP que no están articulados. Entonces, cada uno de los ministerios supervisa los recursos de transferencias, pero no hay unicidad en los criterios de alerta, en planes de mejoramiento, en la forma de hacer análisis de datos, en las auditorías, y tampoco cuando hay sanciones o intervenciones. Entonces, cada sector actúa de una forma muy descoordinada, sin una política nacional de supervisión de los recursos de transferencias. Y pues eso aplica para los casos del Ministerio de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación. Se debe profundizar la información registrada en el SECOP para que permita asociarlo a los donantes de campañas. Hay un bypass grande en las regiones del país de los donantes de campañas, y es que se hacen contratos de prestación de servicios a personas que donan a campañas. Esto es muy importante en varios municipios porque las personas que donan luego reciben un contrato de prestación de servicios y se debe restringir la posibilidad de hacer contratos directos con personas que han sido donantes de campañas. Sobre el talento humano en contratación, proponemos primero
crear un programa de fortalecimiento y capacitación de las áreas de contratación. Y en segundo lugar, fortalecer los perfiles, permitiendo que las áreas de contratación no solamente tengan abogados, sino también economistas, administradores de empresas, ingenieros industriales, y eso fortalecería la capacidad de hacer estudios de mercado. Y finalmente, sobre la calidad y registro de la información, debe haber mecanismos de precertificación para poder cargar información, trabajar en identificación de precios unitarios de referencias para todo el gobierno nacional, adicional a las agregaciones de demanda a la tienda virtual, hacer auditorías periódicas desde la Oficina de Control Interno sobre riesgos de corrupción, promover el monitoreo ciudadano de la información que se registra, y la más importante de estas es garantizar la interoperabilidad entre el SECOP y el CIF para que haya una mayor coordinación entre Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Una queja que ha sido recurrente en entrevistas que hemos hecho, y es que al momento del pago, después de la ejecución del contrato, hay cobros que se solicitan. Entonces es importante que el SECOP esté asociado al CIF y de esta forma reducir los riesgos de cobros por pagos. En cuanto a empleo público, se propone una transición de prestación de servicios a la planta. Esto claramente no puede ser absoluto y para todo el gobierno nacional. Esto tiene unas implicaciones fiscales grandes, pero se puede hacer un plan sin costo fiscal que implique, uno, definir un marco legal para los contratos de prestación de servicios, que cree un esquema de transición para aquellas funciones misionales y permanentes que se vuelvan plantas temporales o plantas permanentes. Definir topes máximos para la contratación por entidad, de cada entidad definir su propio plan de ajuste frente a techos presupuestales, en cómo ir transitando de una prestación de servicios que claramente en muchos casos pues, son funciones misionales a una función permanente y de planta. Estandarizar las funciones y cargos que pueden ser cubiertos por prestación de servicios, limitar el número de años que una determinada función puede ser ejecutada a través de servicios, y crear una bolsa, una plataforma que permita a todas las entidades tener unos prefiltros de contratistas, no una única bolsa nacional, pero sí una plataforma en la cual se evite que los contratos de prestación de servicios tengan una absoluta discrecionalidad en la forma en la que se hacen. Sobre el fortalecimiento del servicio civil, se propone primero establecer que sea la función pública, la entidad que determine la política de talento humano en relación a los contratos de prestación de servicios. Hay que hacer un estudio sobre la estructura y funciones óptimas de la función pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Claramente hay fallas, no tenemos en este momento una propuesta clara sobre cuál debe ser la estructura, pero hay muchas fallas en la forma en la que, sobre todo, la Comisión Nacional del Servicio Civil está funcionando. También debemos pasar a tener evaluaciones de desempeño que sean de 360 grados, es decir, que tengan indicadores objetivos de desempeño, que sean hechas por pares, subordinados y superiores, que tengan la evaluación institucional como parte de esa evaluación. Tenemos que transitar hacia una evaluación de desempeño mucho más moderna en Colombia. Sobre el quinto punto, o sea, la formulación e implementación de regulación de política pública, proponemos primero la regulación del cabildeo a través de un registro único de lobistas y una ley específica sobre lobistas, y en el corto plazo se puede hacer desde la DAF un código de buenas prácticas y un manual de conductas para los cabilderos y los funcionarios públicos. Sobre el fortalecimiento de la declaración de patrimonio y conflictos de interés, se debe revisar el concepto de conflicto de interés. Hoy se ha restringido mucho y es importante que no solamente sea el potencial, sino también conflictos aparentes. Establecer un régimen de sanciones para el no cumplimiento de la ley 200. Hoy la Procuraduría no hace una supervisión de que efectivamente se estén cargando las hojas de vida. No hay nadie responsable de verificar los conflictos de interés en el Estado, y alguna entidad debe ser responsable de esto. Proponemos que sea la Procuraduría y que rinda informes sobre el cargue de la información de los conflictos de interés, cosa que es obligatoria, y sobre la calidad a través de auditorías. Se propone la digitalización del proceso legislativo. Hay países que ya todo el trámite legislativo se hace en una plataforma virtual, como Chile y Brasil. Hoy pues, hay varios riesgos del proceso legislativo. Uno es en cuanto a las proposiciones y las enmiendas. No hay forma de hacer trazabilidad de quién propone enmiendas. Esto pues, en las reformas tributarias es crítico. Cuando uno tiene una plataforma digital,
cualquier enmienda, cualquier modificación está claramente trazada dentro de la plataforma. Entonces, las gacetas en Colombia son totalmente anacrónicas. Tenemos que rápidamente transitar hacia un proceso legislativo digital que tenga reportes a las ciudadanías, y que también el otro punto de riesgo en el proceso legislativo, la conciliación, pueda hacer trazabilidad de los cambios que se hacen en el momento de la conciliación. Sobre la independencia de las superintendencias, se propone ampliar los periodos fijos, no vinculados al periodo presidencial de los superintendentes, y en cuanto a las comisiones reguladoras, fortalecer las juntas directivas de las comisiones para que estén conformados por miembros independientes, asociaciones profesionales y representantes de la sociedad civil. Sobre los cambios de uso del suelo, se propone que no haya incorporaciones especiales de uso incorporaciones especiales de suelo urbano a través de procedimientos especiales, sino siempre a través del POT, con unos mecanismos claros de saber cómo se calcula la plusvalía. Sobre la transparencia presupuestaria y el control legislativo, hay una relación muy transaccional entre el Ejecutivo y el Legislativo en el país, caracterizada por los cupos indicativos. Hay una historia grandísima que ustedes conocen mucho mejor que yo sobre los cupos indicativos. Nosotros estamos proponiendo, luego de varias discusiones sobre este asunto, uno, que haya un proceso muy reglado y claro sobre la forma en la que se asignan los criterios de distribución, los aumentos máximo interanuales que puede tener este presupuesto a nivel global y por partidas individuales, y mecanismos que visibilicen cuál es la asignación en general de estos recursos. Lo segundo, que pueda haber una trazabilidad desde el convenio interadministrativo, resultado del cupo indicativo del congresista, hasta el gasto y la obra. Esto se puede tener a través de una marcación del convenio, luego la marcación del contrato que tiene la obra y un seguimiento del avance de las obras resultado de estos convenios interadministrativos. Finalmente, Colombia ha empeorado bastante en los indicadores sobre transparencia del presupuesto. Hay muy poca información publicada en la página del Ministerio de Hacienda, es difícil de leer, entonces hay que avanzar en el país en la publicación de información presupuestal. Y finalmente, evitar el clientelismo de la asignación de subsidios. Esto proponemos, uno, fomentar esquemas no discrecionales para la asignación de subsidios al utilizar en general SISBEN 4 como mecanismo de focalización. Para esto hay que hacer un estudio que identifique todos los subsidios en los distintos niveles de gobierno y genere una política de transición hacia un esquema general de focalización, y fomentar el monitoreo y control ciudadano en el contexto de los programas sociales, haciendo pedagogía sobre los programas y los derechos que tienen los ciudadanos en cuanto a los programas. Sobre las condiciones transversales, que son las últimas que les presento, son primero, sobre el uso del efectivo y responsabilidad en la declaración tributaria. En primer lugar, se propone que para combatir el lavado de activos, las personas naturales y jurídicas no puedan hacer transacciones en efectivo en inmuebles, en mobiliarios, joyas, obras de arte, vehículos, aerodinos y embarcaciones con un valor superior a un monto alto, o sea, pueden ser 3, 5 millones de pesos. Establecer que los asesores tributarios y contadores sean judicialmente responsables por las declaraciones tributarias. La recomendación 6.2 es reducir los riesgos de las exenciones tributarias a través de una política clara de que todas las exenciones existentes tengan unas reglas claras, transparentes para su asignación, que no dependan de la discreción de comités o funcionarios públicos, y se transite hacia la eliminación gradual de las exenciones tributarias y tarifas especiales a personas jurídicas, empezando por las que no guardan relación con el interés general. Sobre la corrupción en el sector privado, se propone primero que las empresas que no están cotizando en bolsa tengan políticas homologadas a estándares internacionales de antisoborno, como las prácticas de antisoborno de la OECD, el lavado de activos y control interno. Entonces, empresas muy grandes que no están en bolsa, que acojan las prácticas, sobre todo la Bolsa de Nueva York, pues tiene prácticas muy fuertes en cuanto a antisoborno y lavado de activos. Las empresas deben aplicar herramientas de análisis de datos para la detección temprana de riesgos de fraude y corrupción también. Para fortalecer la cultura y educación de la legalidad y valoración de lo público, se propone primero que el gobierno nacional y local implemente campañas pedagógicas que fortalezcan la cultura de la legalidad, promoviendo el conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y disuadiendo la compra de votos y prácticas antidemocráticas.
revisando el currículo de la educación básica en 2 elementos, la formación ética y ciudadana, para que haya una revisión transversal de los estándares y el currículo, que esas competencias ciudadanas consideren los derechos de los ciudadanos frente al Estado, los derechos democráticos, los deberes tributarios y el funcionamiento general del Estado. Y en los colegios y universidades se va a implementar un programa de formación ética de ciudadana y códigos de buenas conductas para los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Promover la denuncia de la corrupción, establecer a través de una ley protección a los denunciantes, esa protección en particular frente a represalias laborales, y teniendo políticas internas y códigos que defiendan a los whistleblowers en las empresas. Las últimas 2 recomendaciones transversales son, primero, la información sistematizada, cuantitativa y comparable sobre la corrupción. Entonces, las entidades que realizan investigaciones y sanciones contra la corrupción deben tener reportes, en particular la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio, deben difundir y publicar periódicamente informes sobre los resultados de las investigaciones. Y por último, la evaluación de los organismos de control de la lucha contra la corrupción. Se debe hacer un estudio sobre el valor agregado de los organismos de control en la lucha contra la corrupción, que intenta dimensionar los beneficios y costos de la actuación, incluyendo los potenciales efectos imprevistos sobre la función pública. Todas estas recomendaciones tienen un análisis de la jerarquía de las normas que afecta, la norma que modifica y cómo la modificaría, una cuantificación en escalas del impacto fiscal, la prioridad de la recomendación que hacemos desde la Secretaría, el plazo en el que se puede ejecutar y el posible responsable. Entonces, esto sería un anexo a las recomendaciones, puede ser útil para una campaña política que pues, queremos que sea parte de la audiencia que revise estas recomendaciones. Como les digo, todas estas recomendaciones son borrador, ninguna de ellas es definitiva, estamos en el proceso de discutirlas, socializarlas, mejorarlas con distintos grupos, y pues todos sus comentarios son bienvenidos, ya sea ahora o de forma individual. Muchas gracias por el espacio, a Armando por la invitación y a todos por la atención. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante el trabajo, muy ambicioso. Muchas felicitaciones a ti, a Theodore y en general a FEDesarrollo por esta iniciativa. Y yo creo que esto es algo que el país debe conocer y discutir. Y yo creo que quisiera invitar a los asistentes a hacer comentarios, a hacer preguntas sobre tantos temas que se tocan en este trabajo. Entonces, adelante, los invito a levantar la mano. Veo que ya tengo 3 manos amarillas allá. En primer lugar, Adolfo Meisel, después Antonio Celia, y después León Techer y Eva María Uribe. Empecemos con Adolfo. Adelante. Gracias, Armando. No, Víctor, felicitaciones, y también ha sido un trabajo muy completo. Pero me pregunto yo, digamos, yo veo un énfasis en los procesos, pero yo siempre me he preguntado por qué una parte importante del esfuerzo de lucha contra la corrupción no recae sobre los resultados. Es decir, todos sabemos, digamos, del enriquecimiento de las personas que hacen estas prácticas, pues los grandes. Son evidentes. No pueden esconder los bienes, no pueden esconder a la vista de los demás. Pero aparentemente a la vista de las entidades como la DIAN sí logran evadir, digamos, ser invisible. Entonces, ¿por qué no concentrar una parte del esfuerzo también en los resultados y tener unos controles sobre el avalúo de los bienes, de bienes de finca raíz, el nivel de gasto que tiene, máximo en esta época de grandes bases de datos, porque se puede documentar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacen entonces para poder justificar con unos ingresos formales tan pequeños como tiene, llevar los trenes de vida que tiene? Eso era. Gracias.
Gracias, Adolfo. Creo que la pregunta tiene mucho que ver con una parte que en detalle saltamos, fue de control fiscal de la Contraloría. Pues hay una propuesta de fortalecer la capacidad de la Contraloría de recuperación de activos de los sancionados. Eso lo estamos detallando mucho más con transparencia, estamos oyendo ideas sobre cómo recuperar activos de los sancionados. Y en cuanto a las prácticas, en cuanto a la investigación, sí, o sea, hacer análisis de datos y cruzar bases, sobre todo con la UIAF y la DIAN, tiene un potencial muy grande en el país, con una restricción que es la que ves al final acá, y es la ley 1621 del 2013, que prohíbe compartir información sobre información a la UIAF con entidades que no sea la Fiscalía para lavado de activos. Entonces, si hay una investigación por corrupción de algo que no sea lavado de activos, no se puede compartir esa información. Entonces, hoy hay unas restricciones de intercambio material muy grande y creemos que hay que avanzar bastante porque, sí, o sea, a partir de análisis de datos y cruces con bases de datos se puede avanzar bastante. Gracias, Víctor. Antonio Celia, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que me están oyendo bien. Sí, señor. Trabajo muy completo, muy detallado, Víctor, pero me parece que es excesivamente ambicioso y yo le atribuyo ese amplio espectro que tratan de cubrir a que siempre se piensa que nada se puede quedar por fuera porque por temor a que el trabajo no identifique las posibles causas de corrupción. Me parece que eso no suele pasar en estos estudios. Tengo que poner todo aquello que fue de corrupción para que no me digan después que deje algo por fuera. Es simplemente una presunción mía, pero tiene demasiadas recomendaciones y demasiados verbos: coordinar, crear, vigilar, evitar. A mí me da la impresión que cuando eso pasa se puede perder en cierta ambigüedad y las recomendaciones son excesivas. O sea, si uno estuviera a cargo de una oficina anticorrupción y le dan esto, tiene un completo barrido de todo lo que es, pero las recomendaciones son tantas que yo creo que uno queda abrumado. Yo no sé si para hacer algo distinto ustedes pueden decir, voy a suponer, yo sé que esta suposición es muy difícil, como una especie de Pareto, apuntemos estas 4 o 5 acciones concretas para ver si logramos reducir la percepción de corrupción. Porque si no, yo creo que puede ser un muy buen documento, que lo es, muy completo, muy detallado, pero insisto, a veces me parece demasiado amplio, demasiado ambicioso y con muchísimas recomendaciones que pueden complicar la implementación de los documentos muy buenos. Gracias. Gracias, Antonio, por ese comentario. Nosotros pasamos este ejercicio en algo que se hizo en Chile, la misión Engel, y para darles una dimensión de las recomendaciones en Chile, eran en extensión, vámonos 3-4 veces el número de recomendaciones que estamos viendo acá. Y metodológicamente hemos tratado de priorizar. Yo sé que es un tema muy amplio, pero créannos que como Secretaría Técnica y durante todo el tiempo hemos tratado de priorizar y priorizar. Yo acá los invitaría al que quiera. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de priorización de estas recomendaciones. Okay. ¿Qué cosas creen que no mueven la aguja? Entonces yo de pronto, Antonio, te volvería a buscar, ya hicimos una entrevista, te volveré a buscar. Ok, eso no me parece perfecto. Y mirás esta recomendación y decís, esto no mueve la aguja, y estamos en el momento de, o sea, claramente distintas entidades tienen una agenda y todo el mundo tiene una opinión sobre lo importante. Ahora creo que, dado que vamos a priorizar las recomendaciones, nos ayudaría mucho tu opinión sobre cuáles crees que no mueve la aguja. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Antonio. León, por favor, adelante, León Techer. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Mi comentario va en línea con lo que mencionaba Antonio y ya lo había hecho en una reunión anterior. Me alegra que estén hablando de priorizar, precisamente por todo lo que decía Antonio. La sugerencia concreta es que uno apunte a tener 2 matrices de riesgos, una donde se mida el riesgo o la probabilidad de que ocurra un incidente contra el impacto que tiene ese incidente. Este es un mecanismo bastante conocido de matriz de riesgos, donde uno puede visibilizar, digamos, las prioridades. Y la otra matriz en cuanto a la facilidad o capacidad en el tiempo de ir implementando ciertas medidas, porque alguna puede ser de mucho riesgo y de mucho impacto, pero tomar 5 años
a través de un proceso legislativo, administrativo, etcétera, y hay otras que se pueden implementar rápidamente a través de acciones ejecutivas. Entonces, de esa manera puede uno llegar a tener esos paretos o esos pocos áreas de foco que mencionaba Antonio. Y a continuación entonces viene el aspecto práctico, que es el de implementar y hacerle seguimiento. Y sugería en ocasión anterior que le incorporen ustedes a este excelente diagnóstico, este excelente catálogo de todo lo que hay que hacer, el aspecto de gerencia de proyectos, que es, si ya tengo identificadas las prioridades, probabilidad de impacto y rapidez de implementación, ¿cómo pongo esto en práctica con una metodología conocida, reconocida y probada, que es la gerencia de proyectos? Entonces, esas sugerencias para que creo ya al interior del equipo de FEDesarrollo pueda esto tener alguna practicidad, si se puede usar esa palabra, y pueda uno ponerlo en manos de candidatos o de oficiales electos. Gracias. Gracias, León. Pues, con base en el comentario que has hecho y gracias por esos comentarios, estamos haciendo un ejercicio de identificación de la norma que modifica. Entonces, un cambio constitucional es mucho más difícil de implementar. El impacto fiscal, si es bajo, medio o alto. El plazo en el que se puede ejecutar, quién es el responsable, o sea, si el Ejecutivo, el Congreso o la rama judicial. Y de esto sacamos una matriz de priorización. Y eso sería, pues, parte del anexo o sea, ya un anexo. Ya estamos hablando hoy con las campañas presidenciales, con los precandidatos y los equipos programáticos, uno recibiendo insumos, y les vamos a presentar esto con una priorización que puedan utilizar. Ok, muchas gracias, Víctor. Eva María, no, perdón, antes Marta Lasprilla, adelante, qué pena. No, pero estaba primero, mejor dicho, yo voy de última. Estaba primero Eva María. Gracias, pero dejemos a Eva María primero. Después de Eva María, es que hay varias personas en línea. Y excusas porque... Ajá. Mil excusas. Eva María, adelante. ¿Aló, Eva María? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Ok. No, yo tengo, pues me parece muy interesante el estudio. A mí me gustaría mirarlo pues con mayor detalle cada una de los análisis concretos y las recomendaciones. Pero sí me llamó muchísimo la atención donde ustedes de alguna manera en algunas de las recomendaciones quieren volver o parecen decir que es bueno volver a la ley 80 y al régimen específico de contratación de la ley 80 en la medida en que la contratación especial de alguna manera se ha desfasado y hablan pues de todo este tema de vigencias futuras y la transformación de prestación de servicios a planta. Mi experiencia en el sector público es que precisamente todos esos temas de los funcionarios de planta son un desastre y precisamente por eso, porque el régimen además es supremamente rígido, estricto y jerárquico y efectivamente por eso necesitábamos tener flexibilidad con ese tipo de contratos de prestación de servicios donde uno trataba de contratar los mejores. El tema de la contratación especial y las vigencias futuras o el régimen de contratación administrativo tradicional, absolutamente lento, absolutamente con una cantidad de dificultades intrínsecas que tampoco garantizaban transparencia, que efectivamente era profundamente corrupto. Y el introducir flexibilidad en la contratación en algunos casos mejoró muchísimo. También las plantas eran complicado de manejar un funcionario de carrera administrativa en el sector público inamovible y por eso efectivamente las nóminas tendieron a flexibilizarse, a ver si entraba gente nueva, gente con ideas, estudiantes recién salidos de universidades. Entonces a mí me da la impresión de que un poco muchas de las cosas que se veían flexibilizaban
mejoraban los índices iban contra la corrupción, mejoraban la eficiencia, daban agilidad al sector público. Ustedes los cuestionan y en el fondo vuelven como a tratar de que vamos a lo viejo, que era precisamente el famoso, todos estos temas que les cuento. El régimen de la ley 80 es un desastre. Por eso se trató de introducir régimen privado de contratación en el sector de empresas de servicios públicos, a ver si eso permitía sacarlas de esa coyunda. Entonces, sin ánimo, digamos, de criticar, pero sí me gustaría mirar en detalle eso para mostrar un poco la experiencia que tuvimos nosotros, que fuimos en el sector concreto de empresas de prestación de servicios públicos, domiciliarios, agua, luz, teléfono, etcétera. Promovimos un régimen privado, una liberación del régimen de contratación pública, una liberación del régimen de contratación de funcionarios y tratamos de hacer esto lo más privado que podíamos. Entonces, un poco me ha sorprendido el análisis. Me gustaría, obviamente, no quiero seguir detallando eso. Hay que verlo con detalle en el informe, pero sí me sorprende muchas de estas recomendaciones. Como un poquito vuelta al pasado. Gracias, Víctor, por ese comentario. Gracias, Eva, por ese comentario. Varios puntos. El primero es, hay un abuso de la figura del régimen especial de contratación. O sea, no estamos diciendo que hay que acabarlo, sino limitar el abuso que hay en este momento. Entonces, en primer lugar, la ley 80 no es más demorada que el régimen especial de contratación cuando se mira el promedio de los procesos. Entonces, nosotros hemos hecho varios estudios en FEDesarrollo en estos últimos años, liderados por la PAC Azuletas. Yo participaba en algunos de ellos, en el que mostramos que aunque los regímenes especiales fueron contratados para ser más rápidos y expeditos, en tiempos no difieren del promedio de la ley 80. Claramente no estamos hablando de empresas industriales y comerciales del Estado, y creo que esa nota es importante hacerla, y gracias por ese comentario. O sea, no estamos hablando ni de las empresas de servicios públicos, ni de Ecopetrol, ni estas empresas no podrían entrar en ley 80 para regímenes de contratación. Estamos pensando en la contratación, por ejemplo, militar, o en la contratación de los ministerios a través de patrimonios autónomos. Entonces, por ejemplo, en Fonvivienda o en el Ministerio de Educación, en el FOMAC, que yo manejaba, no era claro que el régimen privado ofreciera mejores tiempos, pero en cambio sí da una discrecionalidad excesiva que aumenta los riesgos. Entonces, yo creo que es una cuestión sobre el balance que hay, no afectando a las empresas industriales y comerciales del Estado, pero sí hay un abuso de una figura que reduce la transparencia del proceso de contratación. Y en cuanto a la prestación de servicios, también pues hay un abuso de la figura en el país. Es una figura que está hecha para cargos que no son recurrentes, que no son misionales, y así están definidos en la ley, y son prevalentes. O sea, hay muchas entidades que la mayoría de la contratación es a través de prestación de servicios, claramente violando lo que se pretende a través de la figura. Entonces, tampoco estamos proponiendo acabar con los contratos de prestación de servicios, pero hay una politización y clientelismo en la forma en la que se usa la figura, con riesgo. Yo recuerdo que en corrupción la discrecionalidad normalmente está correlacionada con la corrupción. Entre más discrecional son las figuras, hay un mayor riesgo de corrupción. Entonces, el país está usando la figura de contratos de prestación de servicios en casos pues que la ley no ha previsto para contratos de prestación de servicios. Y por supuesto te compartimos el diagnóstico, que no hace parte de las recomendaciones, para tus comentarios y las recomendaciones, y si querés podemos hablar en mayor detalle sobre esos puntos. Gracias, Víctor. Marta Lasprilla y después Ana María Ferreira. Marta, adelante. Gracias. Pues tal como han dicho en el informe, en el resultado de la misión, está todo lo que uno quisiera ver sobre el tema, salvo la definición de qué es corrupción, porque creo que ahí habría donde habría que empezar, y porque creo que cada persona con la que uno habla tiene en su cabeza una diferente definición de qué es corrupción. Eso creo que hay que poner. Pero la otra cosa es que, bueno, está todo lo que uno quisiera, y Víctor le dijo a Antonio que habría que pensar en qué no mueve la aguja. Yo pensaría al revés, que sí mueve la aguja.
durante un par de años, lástima que Santiago Perdomo no pudo entrar, pero durante un par de años con María Mercedes y Santiago estuvimos analizando estos temas, y para él lo que mueve la aguja por donde pasa la corrupción del país es en el efectivo, que ustedes lo tienen como transversal, pero ahí yo creo que el 90%, si uno se dedicara solamente a eso, ahí encontraría el 90 o más por ciento para evitar la corrupción. O sea, si uno cerrara los ojos y dijera no limitarla, sino acabar con el uso del efectivo y que todo quedara por entre el sistema financiero, con trazabilidad, etcétera, eso sería, digamos, la forma de acabar definitivamente con la corrupción. Ahí creo que tendríamos que sentarnos. Yo sugiero que se hablen con Santiago Perdomo, que tiene conocimiento de causa y que tiene muy buenas ideas sobre eso. Y no, lo que quiero resaltar lo que dijo Eva María, y es que hay tanta minucia que si uno pusiera cerrar los ojos y lo pusiera todo en una norma, acabaría, creo que, evitando que, por ejemplo, los de este grupo, que pueden ser ministros, acabarían más con una camisa de fuerza que evitándose la corrupción. O sea, se hacen normas para los corruptos, y los que quedan en camisa de fuerza son los no corruptos. Entonces, creo que hay que tener cuidado también. Víctor. Gracias. Gracias, Marta. Sobre la definición de corrupción, hay muchas definiciones de corrupción. Yo le pediría a Theodor, que es como mucho más experto en ese tema, que detalle. Lo tenemos en el documento de diagnóstico, que te lo podemos compartir. Nosotros la metodología la construimos preguntando precisamente qué mueve la aguja. Y vos opinás que es la corrupción, y Santiago también lo está haciendo, pero tenemos a gente que ha trabajado en política, habla sobre la financiación de la política, y aquí está la financiación de la política, o la investigación de los organismos de control, o la capacidad de investigar de los organismos de control, o la autonomía. Entonces, o sea, la metodología que hemos hecho todos estos meses parte de preguntar qué mueve la aguja, y hemos intentado priorizar. Y hoy, claro, o sea, yo cuando presento esto me doy cuenta de la dimensión de las recomendaciones, y entiendo el comentario que están haciendo, y lo acojo, pero, o sea, vamos a tratar en este momento de preguntar qué no mueve la aguja, para ver si cosas que estamos incorporando pueden ser suprimidas, y Marta, cualquier comentario sobre eso te lo agradecería. Y Theodor, sobre la definición de corrupción. Sí, nada más para comentar pues, brevemente sobre eso. Sí, pues es un punto muy importante. De hecho, pues dedicamos pues, la primera sesión de la emisión en parte para discutir esto. Pues al final, pues no proponemos pues nada como nuevo en ese sentido. Pues o sea, si tenemos en el documento pues una discusión de esos temas, de los conceptos ¿Aló? Se fue Theodor. Se fue Theodor, pero la definición la acepción más clara de corrupción es el abuso que la acusa de Transparencia Internacional es el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Y eso es como la referencia de definición más extensa. La segunda es el resultado de qué tan sistemática es la corrupción. Y ahí Luis Obregaray ha hecho como una revisión conceptual importante, que muestra que hay niveles de cooptación del Estado cada vez más estructurales, y Colombia estaría en el segundo estado de mayor nivel de cooptación. Digamos, el último sería la reconfiguración del Estado, que sería Venezuela. Nosotros estamos como conceptualmente en el segundo nivel. Y hay otras clasificaciones que muestra corrupción como algo, la pequeña corrupción o la alta corrupción. La pequeña corrupción, la corrupción cultural, la alta corrupción es la corrupción política y de cuello blanco. Entonces hay muchas definiciones. La definición que más recurrente es el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Ok, por ahí pasa el efectivo, ¿sabes? Pero te sugiero hablar con Santiago. Él tiene los ejemplos más claros y más y cualquier recomendación contundentes. Estamos en 20 días entrevistando personas todos los días, y si alguien quiere hablar mayor detalle, le agradecemos el espacio, y si nos quieren recomendar personas también. Ok.
Gracias, Víctor. Ana María Ferreira y después Santiago Montenegro. Ana María, adelante. Hola, Víctor. Muchísimas gracias por este trabajo y por la exposición. Yo tengo una preocupación que es estructural y es que en los últimos 30 años cada vez hay más normas, cada vez hay más procedimientos, cada vez hay más costos de transacción y lo que uno ve es que cada vez son más los tiburones que están en la corrupción y cada vez menos la gente que realmente quiere hacer algo por el país y gente honesta que no se está metiendo en esto y para mí son unos kamikazes a estas alturas de la vida porque cualquier cosa puede ser sujeto a una investigación con consecuencias muy graves en el patrimonio y penales y no se acepta la incertidumbre. Es decir, el Estado colombiano solo quiere funcionarios perfectos que toman decisiones bajo información perfecta y no hay margen de incertidumbre. Entonces, a mí todos estos procesos basados en normas y procedimientos me preocupan mucho. Yo diría que simplemente como recomendación, 3 cosas. Lo primero es que el peso grande debería estar en sistemas de información y en sistemas de información inteligente, cruzar bases de datos, como dice Marta, tratar de eliminar el efectivo lo más posible en estos tipos de procesos y procedimientos y empezar a hacer inteligencia y rastreo con machine learning, con inteligencia artificial, con todo tipo de modelos matemáticos que le permiten a uno coger dónde están las grandes cosas. Lo segundo, y esto seguramente va a causar escozor, yo fui funcionaria pública en 2 oportunidades hace miles de años y a mí el tema de los auxilios parlamentarios ya ven que me parecía muy bien. Uno no puede pretender que un parlamentario o un senador no haga nada por su región. Al haber eliminado los auxilios parlamentarios, todo el presupuesto y toda la contratación pública se volvió auxilio parlamentario. Y eso es una cosa que yo sí creo que ha impulsado un crecimiento muy significativo de la corrupción en Colombia. Cuando yo trabajaba en la época de María Mercedes en inversión pública en planeación nacional, había unos auxilios parlamentarios que eran el 5% del presupuesto. Usted decidía que el Congreso definiera en qué se gastaban ese 5% y el Congreso se mataba por repartirse ese 5%, pero no contaminaba ni la contratación, ni los funcionarios, ni los contratos. Y lo que uno está viendo es una contaminación muy alta ahí. Y otra vez en referencia con los costos de transacción, más que procesos, procedimientos, pasos, 500 verificaciones que desafortunadamente también son capturadas por los políticos, porque es que ellos sí son unos genios en manejar esto como pez en agua, más sanciones muy fuertes, con unos procesos justos, con debido proceso, pero es que las sanciones tienen que ser fuertes y tienen que ser ejemplarizantes. Porque si esto es un proceso y miles de verificaciones y verificaciones, el problema es que volvemos al Estado más paquidérmico de lo que ya es y a los privados los volvemos pues completamente castrados para actuar frente al Estado. Entonces, sí mi recomendación es más sistemas, más sanciones fuertes y volver a una serie de esquemas que puede que no sean tan puristas, pero que son mucho más efectivos. Es mucho más efectivo el 5% del presupuesto contaminado a toda la contratación y todo el presupuesto sujeto de ser auxilio parlamentario. Gracias. Ana, sobre 2 de los puntos que tocas, el primero es la selección adversa de los funcionarios públicos. Aquí estamos haciendo una propuesta sobre garantías para los funcionarios públicos durante las investigaciones. Uno es definir una política de responsabilidad de los organismos de control sobre las comunicaciones y filtraciones, sobre todo el proceso de apertura de investigación. Lo segundo es garantizar la adquisición de pólizas para la defensa jurídica. Y finalmente, mejorar los perfiles de los funcionarios de los organismos de control, sobre todo de la Contraloría, para garantizar que en el análisis del riesgo haya una mejor comprensión económica de las decisiones de los funcionarios públicos. Entonces, es uno de los puntos que estamos identificando como un problema. Hay una recomendación específica que es la que estoy mostrando en pantalla en este momento. Sobre el siguiente punto, el de los auxilios parlamentarios, lo que dice es precisamente la perspectiva que tenemos, y es que no... fue una discusión intensa, de hecho, sobre este punto, y es, no creemos que Colombia deba acabar con los cupos indicativos. Lo que creemos que hay que hacer es regular el proceso para que sea sobre la mesa, o sea, que sean claros cuáles son los criterios de asignación, de distribución, qué ministerio los maneja, cómo cambian entre años, y que se pueda hacer una trazabilidad
desde el auxilio, o sea, el convenio que se firma con alguna entidad territorial, hasta el contrato de obra que ejecuta esos recursos. O sea, esas son las dos propuestas sobre dos de los puntos que estás diciendo. Entonces, los dos están contenidos de esa forma. Nosotros, como perspectiva, estamos buscando reducir los controles, las recomendaciones, no, aunque hay muchos puntos, la mayoría de los puntos no implican más regulación. En muchos casos es suprimir regulación. Sí, ahí, qué pena, solamente un comentario, Víctor, me parece que el enfoque está bien. La diferencia que existía en el 89, que se cambió a partir del 90, digamos, con la eliminación de los auxilios, es que usted simplemente destinaba una porción del presupuesto y ellos decidían, qué proyectos hacían. Con el tema, digamos, como se ha cambiado de los cupos regionales, hay una transacción entre el gobierno y el Congreso. Y yo creo que esa transacción entre el gobierno y el Congreso es muy complicada. Es muy complicada. Entonces, simplemente para que lo piensen, yo pienso que como era antes, usted tiene el 5%, acá está su 5%, páseme la lista entre ustedes y decidan ustedes cuáles son los proyectos prioritarios, cuáles no, pasen la lista de los proyectos prioritarios y les hacemos toda la trazabilidad del caso. Pero el hecho de tener un computador en Palacio con cupos regionales ya me parece que es una fuente delicada de manejo del Ejecutivo sobre todo. Gracias. Gracias. Santiago Montenegro. Gracias, Armando. Bueno, y gracias a Víctor y a Theodore por esta presentación. Me parece muy importante como una gran taxonomía, digamos, general de una serie de fuentes de la corrupción, ¿no? Pero habiendo dicho eso, yo sí creo, como han mencionado algunos de mis antecesores, que tenemos que priorizar, ¿no? Algunos temas. Y yo tendería a priorizar lo que ustedes llaman temas transversales y ver un poco qué es lo más transversal de todo, ¿no? Y una de las obsesiones, pues, que yo he tenido desde hace mucho tiempo es precisamente algo que mencionó Ana María Ferreira. Es el tema de la información, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, digamos, las fuentes de la información, de la corrupción, y una de las grandes fuentes de la corrupción son las asimetrías de la información, ¿no? Hay corrupción cuando unos saben más que otros, cuando algunos funcionarios saben más que los ciudadanos, cuando algunos funcionarios de una entidad del Estado saben más, tienen más información que los de otra entidad o que los organismos de control, ¿no? Entonces, un poco lo que tenemos que hacer es eliminar esas asimetrías de información y hacer la información transparente, no solo para todos los funcionarios, sino también en la medida de lo posible para todos los ciudadanos. Bueno, un poco eso fue lo que comenzamos a tratar de hacer cuando estábamos en el DNP y creamos una institución que no sé si ustedes la conocen, que se llamaba el COINFO, ¿no? La Comisión Interinstitucional para el Manejo de la Información Pública, y comenzamos a desarrollar una cantidad de cosas, que no voy a entrar en eso, pero sí quiero decir que ya existen sistemas de información, ¿no?, que se han implementado y que no tenemos que reinventárnoslos. En el Ministerio de Hacienda, desde hace mucho tiempo, existe, como ustedes mencionaron, el CIIF, ¿no? Eso se ha echado para atrás, ¿no? Pero el gran ejemplo de un sistema de estos está precisamente en Perú. Pues todo el mundo está hablando de Perú ahora, que es el sistema, el CIAF, el Sistema Integrado de la Administración Financiera. Es un software, pero súper espectacular, ¿no? De uso obligatorio para todas las entidades del Estado, donde se registra información de ingresos y gastos de la institución. Óigase bien, en tiempo real. Uno puede saber, un hospital allá en Cajamarca, cuánto ha gastado
y cómo está ejecutando, cuáles son sus fuentes de información a las 12 de la noche del día anterior, ¿no? Es un sistema que brinda reportes y estados de gestión para el control y toma de decisiones también. Es requisito obligatorio por las personas que trabajan en las áreas de la administración, en presupuesto, en logística, en contabilidad, en tesorería, ¿no? Establece que el registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local. Y se efectúa a través de este sistema. Y a ese sistema están conectados entonces los ministerios, los departamentos, los municipios, la Contraloría General, el SUNAT, ¿no? La DIAN de allá, que es muy importante en el Perú y mucho más avanzada que la nuestra. Entonces un poco pongo esto como ejemplo porque yo creo que eso es lo que debemos hacer, unas cosas transversales, y dentro de esos temas transversales tienen que estar estos sistemas de información que además son de acceso público. Cualquier persona en el Perú puede entrar a ver cómo se está gastando, cuánta plata está presupuestada, cómo se ha ido gastando esa plata, cuáles son las fuentes de la información. Está todo lo de deuda, lo de deuda pública, ¿no? Eso hay que verlo, y ya está inventado, ¿no? Entonces, perdónenme pues que me haya extendido, pero yo creo que esto es de la mayor importancia. Gracias, Santiago. Yo, cuando la gente dice algo, tanta peso uno tiene que oír, y ustedes están reaccionando diciendo que es necesario priorizar, y digamos, tomamos nota. Gracias por ese comentario. Y vamos a sentarnos a priorizar, como les estaba diciendo, las recomendaciones van a ser entregadas con un orden de priorización. Sin embargo, no es un ejercicio, no es un ejercicio fácil, porque Theodore y yo hemos hecho 12, no sé, 50, 60, 70 entrevistas, y cada persona tiene una opinión diferente sobre cuál es el silver bullet de la corrupción. Nosotros confiamos mucho en la opinión de todos ustedes, y gracias por todos los comentarios, por el espacio y el tiempo. Yo le pediría a Marta o Armando que si les podemos compartir esta presentación, y ustedes nos pueden decir qué recomendaciones creen que no son importantes, o cuáles creen que son las más importantes. Si alguien quiere hacer ese ejercicio, se lo agradeceríamos mucho. Es parte de lo que estamos haciendo estos 20 días. Se han llevado varias cosas sobre acceso a información. Es transversal, y es una de las condiciones transversales el acceso a información para la ciudadanía. Pero yo creo que Colombia tiene un problema pues, muy estructural de corrupción, y estamos tratando de buscar silver bullets. A mí me gusta encontrar cosas que mueven la aguja, pero el problema es estructural, y toca muchos sectores, y yo diría que casi todas las recomendaciones que están acá son importantes en la agenda de corrupción de los próximos años, y que la agenda que hay que hacer es muy ambiciosa, y que dependiendo de la especialidad y el expertise de cada uno, vamos a tener opiniones diferentes sobre qué mueve la aguja y qué no. Yo creo, por ejemplo, que la financiación de la política es central, que el rol de los organismos de control es fundamental, y así pues cada uno de los comisionados y cada una de las personas que hemos entrevistado tiene una opinión diferente. Entonces, aunque estamos buscando un silver bullet, Colombia tiene un problema muy estructural de corrupción, y creemos que este listado puede ser una taxonomía completa a partir del cual se defina una agenda por parte del gobierno, y vamos a trabajar en priorizar. Gracias, Víctor. Fabián, aparece Fabián Colombia. ¿Aló? Fabián Giraldo, buenas tardes, Fabián Giraldo. Perdona que no había ajustado ahí mi identificador. Bueno, no, yo básicamente, pues sí, muy interesante, un poco en línea con lo que han hablado muchas o las preguntas que han hecho. Yo quería preguntarte, Víctor, ¿cómo armonizar, hablar de transparencia y corrupción cuando hay tantos vacíos institucionales? Tal vez la narrativa no debería ir enfocada más hacia evitar la corrupción, y luego cuando ya todo esté como en el lugar indicado, hablar de transparencia, y cómo transitar a ese equilibrio entre las dos cosas. A mí me parece que las dos cosas son, aunque deben de ir de la mano,
De todas formas, es muy difícil cuando no el sistema, digamos, jurídico está en su lugar, hablar de transparencia. Y lo que sí es importante es definitivamente pues, que no haya corrupción. Y obviamente también quisiera agregar que también debería haber una convicción de no ser corrupto. Y esa, pues, porque a pesar de todos los controles que se puedan generar, pues desafortunadamente, y particularmente en Colombia, pues hay una tendencia a hacerle curva a todos estos controles. Gracias. Gracias, Fabián. ¿Tienes algún comentario, Víctor? La aproximación a las recomendaciones, al análisis que hacemos es institucional. Entonces, digamos, en el marco lógico, cuando miramos los sectores que se priorizaron, que no son todos los sectores posibles, son los sectores donde creemos que es crítica la relación entre corrupción en el país. Es decir, el sistema electoral, el sistema de compra pública, el sistema de empleo público, el proceso de formulación y regulación y la justicia y organismos de control. Y sobre las recomendaciones están asociadas a resolver vacíos institucionales de esos sectores. Sí. Y yo creo que nada más pues quería agregar algo sobre, bueno, antes que nada me disculpo por, pues se me cayó el internet justo cuando estaba respondiendo al comentario sobre las definiciones. Creo que pues allí nada más para estar rápido, creo que queríamos enfocar más un poco en algunos de las causas subyacentes que generan distintas clases de corrupción, ¿cierto? Y es un poco a lo que va dirigido este marco lógico. En cuanto a la transparencia, pues no hablamos hoy tanto de las recomendaciones políticas, pero sí, pues yo creo que hay como una línea importante pues de pensamiento y también de evidencia que señala que la transparencia pues sí se puede concebir como una condición para reducir la corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte del control ciudadano. Por ejemplo, a través de las elecciones, obviamente, pero también a través de otros mecanismos y que pues el acceso a buena información por parte del ciudadano sí es una condición muy importante para lograr ese control desde la ciudadanía. Gracias, Theodor. Andrés Langebeck. Sí, muy buenas noches ya. Felicitaciones, muy interesante el trabajo, muy comprensivo y tiene algunos temas que para los que no estamos muy metidos en algunos de estos temas son muy interesantes. Yo quisiera, sin embargo, discrepar un poco ya del marco lógico y de la definición de corrupción. Me parece que los temas de la corrupción al interior del sector privado son gigantes. Por ejemplo, yo empezaría señalando que temas como el de Volkswagen con los estándares de emisión en Alemania es claramente un tema de corrupción. Y me parece que así no el regulador en Alemania o en Estados Unidos no haya caído en cuenta, pues es un tema de corrupción y la corrupción al interior del sector privado existe y es gigante. Se manifiesta en temas como ese de no actuar éticamente en los negocios frente a la comunidad, temas que tienen que ver con el abuso que hacen administradores de los activos de la sociedad en detrimento de los accionistas, acciones de los accionistas mayoritarios en contra de los accionistas minoritarios, y en fin, toma muchísimas formas. Me parece que ustedes mencionan dos sugerencias que son tal vez no muy pertinentes para el tema de las empresas. En primer lugar, pues existen ya códigos de gobierno corporativo para empresas de capital cerrado y de hecho aclimatados un poco a la región. Simplemente los pongo en antecedentes. La CAF hizo en el año 2004, yo estuve involucrado en ese proyecto, un códigos de ética para diferentes tipos de empresas dependiendo de su grado de apertura al capital y a los accionistas
mayoritarios o minoritarios y la transparencia en el mercado. También quiero, si somos conscientes de que este tema de la corrupción privada, que al interior de la corrupción privada es importante, me parece que ustedes deberían, siguiendo un poco lo que ha dicho Marta, coincido perfectamente, Santiago Perdomo sin duda es una fuente interesante, pero yo creo que cualquier vicepresidente de crédito de un banco, especialmente los que tienen que ver con temas pymes, se pueden dar cuenta de la enorme corrupción que existe y que toca al sector financiero cotidianamente. Empresas que no existen, certificados de existencia que son falsificados, referencias de proveedores que tampoco existen. Mejor dicho, es infinito la cantidad de modalidades de corrupción que existen al interior del sector privado y cómo afectan al sector financiero, que es uno de los más perjudicados por esta circunstancia. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Un punto débil son las recomendaciones del sector privado. Digamos, esa recomendación que viste la introdujimos ayer y vamos a comentar la próxima semana, hablar con el Consejo Privado de Competitividad y vamos a buscar a la ANDI, a su bancaria, digamos, buscando una mejor definición de cuáles son los problemas críticos para el sector privado. Entonces, voy a hablar con Santiago y con otras personas que ustedes crean que debamos hablar. Buenísimo. Yo aquí simplemente para responderte sobre el marco lógico, los agentes corruptores aquí se ven como, son preponderantemente privados, o sea, los grupos ilícitos y criminales son actores privados, los grandes intereses económicos son actores privados y las redes clientelares son público-privadas. Entonces, digamos, son centrales en la lógica de la corrupción en el país y, por ejemplo, afectan la financiación de la política. Entonces, aunque esa específicamente tiene que ver con la corrupción, y creo que lo que está diciendo sobre la posibilidad de los bancos de reportar información de riesgo más claramente es importante y la vamos a comenzar a revisar. Creo que sí hay una visión central del sector privado a lo largo de la recomendación. Gracias, Víctor. Jaime Millán y después Rudy Holmes. Jaime. Gracias, Víctor. No, mi pregunta es sencilla. Yo quiero saber cuál es el alcance del estudio, en qué parte están, cuánto más tiempo van a tardar, y qué recursos tienen para poder profundizar y hacer más operativas en la forma en que proponía Leon Teicher, ¿sí? Este tipo de recomendaciones. Porque, como decía, pues, Ana María, hay un punto acá que cada doliente tiene su prioridad. Para mí, en estos últimos tiempos, es la Contraloría, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber cuánto más tiempo hay, qué posibilidades hay de poder interactuar con ustedes y compartir algunos de los trabajos que hemos venido haciendo sobre el tratamiento de los macroproyectos. Sí, gracias. Jaime, nosotros venimos trabajando desde enero. Hemos tenido sesiones mensuales con los comisionados. Teníamos por objetivo terminar en junio. No hemos terminado porque estamos, digamos, concertando el contenido de esto con Transparencia por Colombia, la MOE de Justicia, la Universidad de los Andes, con pues, algunos profesores de la Universidad de los Andes. Estamos en ese proceso y queremos vincular a más entidades. Entonces, está hablando con el Instituto de Ciencia Política, con el Consejo Privado de Competitividad, con otras entidades que nos gustaría que hicieran comentarios. Entonces, sobre tiempos, hemos tenido versiones iterativas sobre las recomendaciones. Nos gustaría tener una última en 20 días. Entonces, tenemos 20 días para recibir una sesión con ustedes y que nos opinen sobre la nueva versión. Gracias, Víctor. Rudy Holmes. Gracias, Armando. No, yo tengo una inquietud, y no de ahora, sino de siempre. Es que a mí me ha intrigado mucho por qué hay tanta tolerancia por la corrupción en Colombia. El tiempo que la gente dice que es lo que le molesta y la rechaza, pero en realidad uno lo que ve es que hay como una expectativa de que va a haber corrupción, ¿no? A mí me gustaría algo más sociológico o antropológico, no sé, antes de meternos a crear todo un régimen,
que entre otras cosas puede ser abusado por entidades como la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, en la conformación actual de esas instituciones. Hemos visto, la preocupación de Jaime es que hemos visto a gente amiga muy perseguida por la Contraloría, porque simplemente no se conoce cuál es el problema del riesgo y de la incertidumbre. En Colombia para los señores de la Contraloría y para los abogados en general, el concepto de incertidumbre no existe. Entonces, yo creo que en el fondo de la corrupción hay un problema sociológico muy grande o antropológico, no sabría qué decir. Yo encuentro que la gente no solamente la tolera, sino que es como un cómplice implícito de la corrupción, porque esperan que los políticos sean corruptos. A mí me ha tocado experimentarlo en carne propia en el Twitter, cuando fui candidato no muy exitoso a la alcaldía de Bogotá. Es que en el momento en que aparecí como político, inmediatamente se me atribuyó una característica que no tenía, que era la de corrupción. Y esa me ha perseguido desde entonces. Y no parece hacer mucho impacto, pero sí, a mí por lo menos me mortifica. Pero el hecho es que la gente espera que la persona que está en una posición de poder la use mal, ¿no? Y eso tiene que ver algo con el origen de la corrupción en Colombia, a mi manera de ver. Lo otro que me parece, que no sé si estoy tomando, porque es que realmente uno no puede ir al corazón del proyecto, pero el punto de partida en Colombia es uno, ¿por qué la sociedad tolera la corrupción? ¿Por qué somos tan afines a la corrupción? Cuando mi hijo Martín vino al colegio en Estados Unidos, el primer mes me dijo, ¿sabes qué, Rudy? Aquí los niños no hacen trampa. Digo, ¿y por qué te sorprende? Dice, porque en Colombia sí. Yo creo que eso define muchísimo el problema que estoy tratando de relacionar. A mí me parece que uno debería partir de que es un problema cultural, y segundo, de que está totalmente, el sistema político colombiano es corrupto. No hay que ir a mirar las elecciones, y esto es absolutamente corrupto en todo. Es decir, mire cómo se hace la Contraloría, por ejemplo. Un señor va y convence al Congreso de que si votan por él, él está puestos. Una vez se vuelve fiscal o juez o contralor, entonces tiene un poder inmenso para amedrentar al resto de la sociedad y no hay quien lo controle, ¿no? Entonces, en toda la forma del sistema político hay una corrupción imbuida que tiene mucha facilidad de suceder. Yo estoy de acuerdo con Jaime Millán, que lo primero que vamos a mirar sería Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, todas esas entidades supuestamente de control, las superintendencias, la cantidad de abusos que ocurren en las superintendencias son vergonzosos, ¿no? Y todo eso corresponde a exceso o abuso de poder de las personas. Pero lo más grave es que eso pase con plena impunidad, ¿no? Porque no hay ningún mecanismo de control que lo detenga. A mí me da terror el estudio de ustedes, porque lo que va a hacer es darles a esas entidades y al sistema de justicia de Colombia, que tiene muchas características de corrupción, le va a dar armas y herramientas para perseguir gente. Eso va en contra de la libertad, va en contra de la democracia, etc. Qué pena. Pero esa es mi reacción a la manera como están mirando el problema. Yo aconsejaría algo menos ambicioso y como más humanístico, más sociológico. Entender bien en qué país ocurre esto y por qué.
Y creo que al entendernos vamos a incriminar nosotros mismos de algunos defectos de nuestra sociedad, pero tenemos que aceptarlo y ver cómo se cambia. Yo creo que las sociedades cambian cuando conocen cuáles son sus fallas, ¿no? Bueno, eso es como el argumento moral en contra de la anticorrupción. Muchas gracias. Gracias, doctor Holmes. Varios puntos de lo que está diciendo. Lo primero es la tolerancia en Colombia por la corrupción a nivel cultural es determinante en los niveles de corrupción que hay en el país. O sea, nosotros lo revisamos la literatura sociológica en Colombia sobre eso. Y hizo parte de la revisión que hicimos en la misión. Y ya hay producido un material en el país, si usted lo quiere conocer, lo podemos compartir sobre esa relación a nivel internacional y de Colombia. Digamos, eso no es no estamos cuestionando ese punto. Lo segundo es, en cambio, hay un análisis que hace un profesor de Harvard que llama, de apellido Modigliani, un metaanálisis de cuáles han sido las políticas que impactan los niveles de corrupción de los países, y los cambios culturales no tienen un impacto en el mediano o el corto plazo. Entonces podemos decir, en Colombia hay que modificar la cultura y, digamos, eso, acá todos creo que sabemos que hay serias deficiencias culturales en el país, y ahorita les muestro la recomendación puntual sobre eso. Pero sí quiero aclarar el punto sobre organismos de control, porque definitivamente las recomendaciones no aumentan ni las competencias ni la capacidad de organismos de control de sancionar. Entonces, en primer lugar, sobre la Procuraduría se propone, primero, reducir las funciones de la Procuraduría en Colombia. Muchas de sus funciones, la primera, la de defensa de derechos humanos, la función de vigilancia externa en casos de faltas greves, el acompañamiento judicial y las funciones aprobadas en 2021 de juez disciplinario. Esa es la recomendación 2.4. En cuanto a la Procuraduría, le reduciría sustancialmente sus funciones. La recomendación sobre la Contraloría también reduce las funciones de la Contraloría, y estando de acuerdo con el diagnóstico que presentó sobre la Contraloría, debo decir que la propuesta que se está haciendo es que no tenga la capacidad de ser juez de procesos fiscales, que lo que haga la Contraloría es fortalecer su rol auditor, no solamente el gobierno nacional, sino también el territorial, suprimiendo las Contralorías territoriales, pero no... las sanciones fiscales las haría un juez de la República en un proceso fiscal, cuando son procesos fiscales, o los pasaría a la Fiscalía si son procesos penales, o a la Procuraduría si son procesos disciplinarios. Estas dos recomendaciones reducen significativamente el poder de las dos entidades. Y la recomendación, creo, más importante de la parte de justicia, en mi opinión, es la autonomía del fiscal, el procurador y el contralor. Y se hacen varias recomendaciones sobre cómo debería ser el proceso de nominación, postulación, las inhabilidades que deberían tener los tres órganos de control en el país, que pues, en el diagnóstico que estamos haciendo tienen serios problemas. Entonces, por ejemplo, 10 años de restricción para ocupar cargos de elección popular, o para ocupar cargos en el Ejecutivo u otros organismos, para ser nombrado en otro organismo de control. Una inhabilidad de 3 años para que se postule un ministro o alguien de cargos directivos del Ejecutivo para alguno de los 3 cargos. Tener un proceso de convocatoria pública administrado por las mejores universidades del país, modificar la forma en la que se hace el filtro de los candidatos, lograr que los periodos institucionales no coincidan con los periodos políticos. Entonces, hay un problema central en la corrupción del país, la autonomía de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y la recomendación que está haciendo es para aumentar esa autonomía. Entonces, de ninguna forma, las recomendaciones que estamos haciendo aumentarían los poderes que tienen los organismos de control, y en cambio creemos que hay un abuso por motivaciones políticas de esas figuras. Y en cuanto a la cultura, que es un punto que Antonio Celia, por ejemplo, o varias personas de este grupo han insistido, y me gustaría mucho, por ejemplo, hablar con Cecilia María Vélez sobre este punto, es el fortalecer la cultura y la educación de la legalidad y la valoración de lo público. Entonces, si esto es lo único que hay que hacer como corrupción, digamos que acordamos que lo que hay que hacer es una estrategia anticorrupción cultural y pedagógica, lo que se está proponiendo es esto. O sea, el gobierno nacional y local implemente campañas pedagógicas para fortalecer la cultura de la legalidad, desde los ministerios de Educación, Cultura y Interior, disuadiendo la compra de votos y explicando más sobre el funcionamiento del Estado, revisando el currículo en la educación básica,
para que se fortalezca la educación ética y educación para la ciudadanía, y haciendo programas de formación ética y ciudadana en los colegios y universidades. Pero, doctor Víctor, le faltó comentar la parte de que el sistema político colombiano por definición es corrupto. Y a mí me escandaliza de que los políticos más exitosos digan que están haciendo política y lo que están haciendo es clientelismo, ¿no? Y esa para mí es la base de la corrupción del Estado. Yo tengo muy en cuenta el comentario de Lange, que la corrupción del sector privado puede ser peor, ¿no? Porque por sacar un resultado de PIG hacen unos sacrificios de vida y salud y de muchas cosas que pasan generalmente desapercibidos, pero por ahora estamos hablando más que todo del Estado. Yo principiaría por decir el sistema clientelista, que es el que impera en Colombia, y creo que eso sí está documentado en muchísimos tratados. Es la principal razón de la corrupción. Y eso hay que combatirlo. Nosotros tenemos que cambiar el sistema político. ¿Cómo lo deberemos hacer? Sí, Víctor, yo quería hacer un comentario parecido al de Rudy, que es una cosa transversal, que son los carruseles, por decirlo de alguna manera, y que tocan los tres temas que ustedes han definido. Uno puede empezar por donde quiera. Si usted quiere, puede empezar por el sector privado, una empresa grande de construcción o cualquiera que financia campañas, ya sea del presidente o de los congresistas, y quienes a su vez en el gobierno le dan contratos o le dan nombramientos, se pasan, pues utilizan todas las normas de contratación, y el sistema se reproduce así porque más adelante pues los financiadores de las campañas recogen la plata, tienen políticos de alguna manera fletados, que son los que recibieron las campañas, y se cierra el círculo en la siguiente elección, ¿no? A veces hay, y entonces esto es totalmente transversal, porque coge la autoridad electoral, el Ejecutivo, el Congreso, naturalmente las entidades de control, algunos jueces, y es algo transversal, digamos, y esta es la manera, digamos, financiera de verlo. Rudy lo mira desde la óptica, esto es clientelismo, todo está amarrado por favores mutuos y unos flujos de plata. No sé si ese es un tema que vale la pena tocarlo explícitamente de la manera transversal. Nosotros lo decimos... Las puertas giratorias, lo decimos de una manera suave así, pero en algunos casos, los más agudos, esto es realmente, y sobre todo a nivel local, en algunas partes, es crimen organizado, ¿no? Y no se puede ver por los pedazos porque es una integralidad, es un sistema de cambio de recursos y de favores que es estable y se reproduce y crece, ¿no? Pues eso por estudios de casos, eso se puede comprobar en muchas partes de Colombia. Sí, o sea, eso ha sido una parte muy importante de la caracterización de la corrupción en el país. Y la recomendación sobre las técnicas de investigación contra la corrupción, una parte muy importante es adelantar investigaciones basadas en esclarecer las relaciones entre distintos casos y entender los complejos procesos de criminalidad de distintas regiones y sectores, desde un análisis de redes que sirva para identificar las relaciones entre los actores en una macro red criminal. Entonces, la investigación hoy, como la hace, digamos, la Fiscalía en delitos penales, hay análisis de datos, hay análisis de redes, pero es muy primario ese análisis de información. Nosotros creemos que es muy importante cambiar las técnicas de investigación para entender que hay unas redes criminales que se asocian a la financiación de la política, a la compra y la contratación pública y a la impunidad del sistema judicial. Esta es una recomendación muy importante y es fortalecer la capacidad de investigación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en asociación con la UIAF y la DIAN, mejorando tanto el análisis de datos como una perspectiva de macrored criminal. Y lo segundo, no es transversal, pero es central en la parte de justicia. Y en cuanto a la política, en la financiación de la política no hay análisis de la información tributaria o de lavado de activos, y creemos que
en cada tiene que mejorarse mucho el cruce de información de los que son financiadores de la política con cuál es su capacidad tributaria de hacer los aportes que están haciendo, así sea el candidato, y de la compra pública con el que fue financiador de la política. Entonces, hay varios elementos que asocian la financiación de la política con la compra pública a través de sistemas de información. Entonces, no aparece una condición transversal, pero es muy importante dentro de las recomendaciones. Sí, perdón, que yo nada más iba a agregar que también, o sea, la recomendación que Víctor ya lo mencionó, que, o sea, sobre incrementar el financiamiento público de las campañas, sobre todo a nivel territorial, pues también es muy importante para abordar esta relación que mencionan entre la financiación pues privada por parte de contratistas y luego pues como la recompensa de esto a través de los contratos, que sí, yo creo que sí tenemos como pues diagnosticado que es esta relación como pues como un elemento central de la corrupción. Y yo creo que pues, esta recomendación sobre financiamiento público también es muy importante en ese sentido. Pero lo grave es que los políticos aceptan que eso es lo correcto. Es decir, si usted va y habla con cualquier congresista de esos exitosos, ellos dicen, pero si es que así es como funciona la política. Así es. Ay, yo quisiera hablar un poquito de educación. A mí me parece que, es decir, no sé bien cómo ustedes enfocan lo de educación, pero es que este cuento de que cambiar y poner las clases, la gente no cambia las actitudes por lo que le dicen, sino por lo que ve hacer. Y lo que voy a hacer en el colegio y lo que voy a hacer en la casa, y entonces les podemos dar las clases que ustedes quieran, pero realmente la gente no cambia sus actitudes, sino con cosas muy distintas. Entonces yo no sé cómo abordan ustedes esto como el desarrollo de las competencias ciudadanas, o si simplemente son cambios de currículum y clases. Lo mismo que yo siento que pues hay una cosa que debíamos haber aprendido de Mocus, y es que sí se pueden cambiar actitudes de la gente, no sé, con cierto discurso, pero es un discurso que no es un discurso de cantaleta, sino que es que sí llega específicamente a los puntos en donde sí efectivamente estamos siendo corruptos, no en la clase teórica, sino realmente enfrentando a la gente con las actitudes por las que somos corruptos, por las mentiras que decimos, por las concesiones que hacemos, pero desde la casa, desde la escuela. Entonces yo no sé si tendríamos que plantear obviamente que el sistema educativo pues reproduce todo esto, pero lo reproduce aunque sea hablando maravillas en las clases de cívica, porque en las actitudes y en el comportamiento y inclusive en el funcionamiento de las escuelas, pues se reproducen todas las mismas actitudes. Gracias, Cecilia María, por esa pregunta. O sea, yo lo estaba pensando bastante estos meses y la propuesta como está en este momento es, uno, implementar campañas pedagógicas para fortalecer la cultura de la legalidad transversal en el país. Una cosa que ha funcionado muy bien en varios países y se ha evaluado es explicaciones sobre el funcionamiento del Estado. Entonces, la explicación sobre los derechos en cuanto a subsidios, campañas de disuasión de compra de votos y prácticas antidemocráticas. Ha habido programas y campañas pedagógicas a nivel internacional que han funcionado. Entonces, digamos, el primer punto está basado en evidencia, programas que han funcionado en otros países, campañas de comunicación y pedagógicas. Ahí, pues, digamos, en Colombia el mejor referente claramente es Bogotá, con Mocus. El segundo punto es, la propuesta sí es sobre revisar de forma transversal del currículo en formación ética y ciudadana. Y estás diciendo que eso no funciona muy bien y que en cambio es importante modificar el comportamiento. Yo ahí te volvería la pregunta y es ese comportamiento de los profesores, ¿cómo se modifica? Entonces, ¿capacitamos a los profesores? O sea, el énfasis debería estar en capacitar a los profesores sobre cómo tener mejores comportamientos en el aula. Finalmente, pues, campañas en colegios y universidades, no dentro de la clase, sino programas de fortalecimiento de comportamiento ciudadano en los colegios. Entonces, pero una pregunta concreta sobre
si el énfasis no debería estar en la revisión transversal del currículo, sino en prácticas, ¿cómo hacemos eso? A mí me parece, por ejemplo, que identificar en la escuela las actitudes que llevan a comportamientos corruptos puede ser muy interesante. Investigaciones sobre eso y devolverles eso a los maestros. Es decir, cómo en la práctica de las escuelas, decimos mentiras, cómo en la práctica de las escuelas, la trampa, cómo se maneja, la cosa de los vivos, en fin, todas estas cosas, yo creo que eso amerita investigaciones y devolverles y discusiones y focus group. Yo creo que más que capacitaciones es la reflexión y las preguntas a los maestros, lo mismo que las preguntas a los niños. No es muy distinto cómo se cambian las actitudes en los niños, igual que se cambian en los maestros. Es obviamente como haciendo las preguntas, como discutiendo, como armando juegos. Yo creo mucho que en desarrollo de juegos usted puede trabajar mucho actitudes y cambiar actitudes. De manera que es como trabajar eso, más que en los contenidos que pues obviamente se pueden revisar y estoy de acuerdo que, pero si se entienden los contenidos más como las actitudes, cómo se investiga sobre las actitudes, se evidencian las actitudes, que yo creo que también se tiene que hacer en las campañas, ¿cierto? Y tú lo pones ahí, también se tienen que hacer en las campañas, que era pues básicamente lo que hacía Mocus, pero yo creo que es desarrollar como procesos así, o sea, y siempre tener en cuenta que uno lo que tiene que desarrollar es la competencia y en ese sentido, más bien desarrollar como metodologías pedagógicas, o sea, aquello de cómo se respeta al otro, pues usted puede decirle a todo el mundo y seguramente los niños le dicen que él respeta al otro. A ver, en la práctica, ¿usted cómo respeta y en qué actitudes no respetamos al otro? En fin, como con todo esto que es más bien las metodologías de desarrollo de competencias, más como una revisión de contenidos. Lo otro es revisar el sistema de recompensas y de distinciones. Por ejemplo, yo conozco una investigación que está en curso que le pregunta a los estudiantes por qué hacen trampa. Y generalmente dicen que eso es porque, para sacar buena nota, porque si no, no van a conseguir puesto, bueno, ese tipo de cosas. Y al principiar a explicar eso, la gente principia como a analizar el inconveniente de tener ese tipo de motivaciones. Eso en los falsos positivos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, sí, sí, un premio, ese es el caso extremo, pues un sistema de bonificaciones que termina promoviendo una atrocidad. Muy bien. Ana María Ferreira tiene la mano levantada. Ana María, sí, tú. Sí, tengo un último comentario, Armando, y es que Víctor mencionó el tema del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Y ahí mi sugerencia, Víctor, es que uno tiene que ser muy cuidadoso de los puestos más difíciles de conseguir para gente competente y es un dolor de cabeza siempre para el Ejecutivo, es un miembro de una comisión de regulación. ¿Qué pasa? Que un miembro de la comisión de regulación tiene que ver con todos los temas de un sector y luego no puede volver a participar en su vida en nada que tenga que ver con lo que ha adoptado la comisión de regulación. Entonces, en estas comisiones de regulación, básicamente usted consigue o gente que ya está por jubilarse y que no tiene ningún tipo de aspiración profesional a futuro, o gente que simplemente se jubila ahí porque no tiene dónde más conseguir puesto. Y ha sido de verdad un dolor de cabeza porque la gente que sabe de los sectores, pues trabaja en los sectores y no sabría de los sectores. Entonces, todo este régimen de inhabilidades y incompatibilidades hay que tenerle mucho cuidado. En la comisión que me toca a mí, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el deterioro de la calidad de la comisión, y no sé si Antonio comparte esto conmigo, es un deterioro franco con los años y gente que se eterniza 3, 4 periodos y francamente una paquidermia regulatoria y atornillados ahí sin mucho conocimiento además. Ana, cuando hablaba de inhabilidades e incompatibilidades, estaba hablando sobre la autonomía del Contralor, el Fiscal, el Procurador, y es sobre ellos. O sea, es exclusivamente refiriéndome a el Fiscal, el Contralor, el Procurador, para que no se puedan postular a
cargos de elección Sí, la popular puerta giratoria famosa. pasen a otro organismo de control o para que entren a un ministerio. Pero hay otra incompatibilidad grande, o no sé, bueno, es que como han tenido poder sobre mucha gente, cuando salen se vuelven consultores privados y usan ese poder para, por ejemplo, conozco el caso de un ex magistrado experto en tutelas, y la razón por la cual es experto en tutelas es porque nombró muchos de los jueces, ¿no? Entonces, o los recomendó, no sé cómo funciona. Pero esa es una forma de corrupción, por ejemplo, no vi yo que podríamos remediar. Es decir, si usted ha tenido un puesto con tanto poder que ha nombrado a mucha gente, que no darle la oportunidad después como actor privado de utilizar ese poder o de ir a cobrar. No está eso sobre los magistrados, está inhabilidad de 10 años para ocupar cargos de elección popular y 2 años para ocupar cargos directivos en el Ejecutivo de los magistrados, pero no sobre... Es algo que a Ana María no le va a gustar, pero también hay que restringir en qué actividades privadas pueden actuar. De acuerdo, Rudy. Lo que pasa es que a mí me gusta es el Estado chiquitico, entonces la mayor esfera de acción debería ser de los privados. Muy bien, pues yo creo que estamos terminando. Yo quiero, pues primero, preguntarles a los asistentes si tienen algún comentario o pregunta final. No hay manos levantadas y para que lo hagan. Si no, le agradecemos a Víctor y a Theodore por esta maravillosa discusión. Yo creo que dejaron muchas, yo creo que todos tenemos un tema adicional, pero tenemos que respetar la hora y los compromisos que todos tenemos, pero yo creo que, Víctor, han hecho un trabajo muy, muy interesante y quiero en nombre de todos felicitarlos y ojalá, pues, por medio de este tipo de discusiones, pues sus ideas y sus propuestas penetren sobre todo en la mentalidad del sector privado y sobre todo del público y tengan un impacto real. ¿Quién quiere decir algo para terminar? Es muy bueno que esté metido FEDESarrollo en esto. Gracias, Rudy. Sí, yo simplemente quería, Armando, si me permites, agradecer a todos por los muy valiosos comentarios, tema de la priorización que surgió muchísimas veces, por en general todo lo que enriquece esta discusión. Como lo decía Víctor, vamos a arrancar un proceso de socialización en donde, si ustedes también consideran que se pueden unir a esta iniciativa para socializarla y promoverla y, por supuesto, ayudarnos con los mensajes fundamentales, más que bienvenidos. Y seguramente, Armando, si tú nos permites, volveremos en algún momento de los próximos meses para volver a comentarles cuáles son las visiones que hemos venido construyendo con base en la reacción de los comentarios que hemos estado recibiendo en las últimas semanas. Muchísimas gracias a todos por este espacio y bueno, un saludo muy especial. Bueno, mil gracias. Maravilloso. Felicitaciones, Luis Fernando. Yo quiero que despidamos a todo este grupo, a FEDESarrollo y a Theodore y a Víctor con un aplauso y desearles a todos feliz noche. Bueno. Y los esperamos dentro de 8 días. Eso. ¿Y el próximo tema es qué, Armando? Vamos a discutir